Mónica Ramírez. Mi nombre es Yalelis Guerrero. Y nosotros vamos a hablar sobre las prácticas sociales que realizamos en la Casa Hogar San Pablo. Nosotros realizamos las prácticas en la Casa Hogar San Pablo. Esta está ubicada en San Cristóbal, en la Avenida España. Ella fue fundada el 16 de julio de 1958 por la hermana Sor Ana Cecilia Rincón Mendoza. Ella se encargó de crear un hogar o establecer un hogar en San Cristóbal donde se dedicaran al cuidado del adulto mayor y al prestarle los servicios que sus familiares no pueden hacerlo por falta de tiempo, por falta de conocimiento, por no saber cómo trabajar en un momento determinado con la edad adulta de los padres, con la deficiencia física y con su manera de irse deteriorando lentamente. Cuando los abuelos llegan a esta edad, unos pueden valerse por sí mismos, como muchos que conocimos en la Casa Hogar, como hay otros que necesitan de verdad que se les bañe, se les dé comida, se les cambie y se les aplique el tratamiento adecuado. Este es el trabajo de las hermanas que pertenecen a la institución. La misión del hogar es ser continuadoras de la misión de Cristo que pasó por el mundo haciendo el bien, dándole una buena calidad humana a los adultos mayores, a su vez para brindar amor a los abuelitos que más lo necesitan en esta etapa de su vida. Ellos también se dedican a proteger y a cuidar a los abuelitos durante las 24 horas del día, atendido por profesionales, claro está. Es importante destacar que además de los profesionales que se encuentran en el Hogar San Pablo, también están las hermanitas y los residentes que hacen de este un hogar más acogedor y único para los adultos mayores. La visión del mismo es extender los servicios de hogar geriátrico por todo el municipio, demostrando a los familiares que a corto y a largo plazo es un buen servicio el que se puede aplicar en las diferentes casas hogares en donde está extendido las hermanitas. Demostrar que la visión de las hermanitas de la congregación de los abuelitos desamparados es básicamente el profesionalismo de enfermería aplicado día a día a los adultos mayores. Entre las funciones de la Casa Hogar se encuentra recibir a todos aquellos abuelos, tanto que se pueden valer por sí mismos como que no se pueden valer por sí mismos, y prestarles ayuda personal, de aseo, de medicinas. Esto lo hacen las hermanas en sus diferentes obligaciones. Las personas que se encargan de servir la comida se la van sirviendo durante las respectivas horas, que esas sí deben ser sagradas, no hay manera de que se corrija, y el aseo personal de sus heridas, prestándoles servicios completos. Les bañan, les acomodan las heridas,
medidas, les hacen las curas y los van llevando diariamente, así hasta que llegan al final de sus días. Hay muchas personas que consideran que el adulto mayor después de los 60 años es una persona que no se puede valer por sí mismo, cosa que demostramos, que notamos en esta casa, es que hay muchas personas que comprenden entre esa edad y salen, van al centro, hacen sus diligencias personales, van al banco, pero viven en el hogar porque sienten que viviendo con sus hijos pueden ser una carga, debido a que ellos no saben cómo arreglar el tiempo entre sus obligaciones y atender a sus padres. Ellos prefieren vivir aquí para estar más tranquilos, para poder entrar y salir a la hora que quieran y que no tengan que dejar de ser una persona útil ante la sociedad. Existen 5 hogares a nivel nacional que se encargan de la atención de los adultos mayores. En donde nosotros laboramos, alberga 80 abuelos, dividido en 35 mujeres, de las cuales 20 se desenvuelven por sí solas, lo que quiere decir que salen y entran del hogar sin ningún tipo de ayuda. Claro, estableciendo cierto horario de salida y entrada, ¿sí? Hay 45 hombres, de los cuales 25 son sanos, pero no salen. Estos son atendidos por 7 de las hermanitas, de las cuales 3 forman parte de la administración, una de la enfermería, otra de lavandería, otra en cocina y otra que colabora en la cocina, y 10 residentes, los cuales ayudan a las mismas a desempeñar su trabajo. Dando un pequeño repaso por la edificación, podemos describir que el área principal, o sea, la visión del edificio, se ve la iglesia, después se ve lo que es la entrada principal, ¿sí? De ahí se ve la fuente, que está dividida por 2 pasillos. En el pasillo izquierdo se pasa y vemos lo que es el salón principal del área de las mujeres. Ahí es donde está también dividido el comedor. Hay una pequeña rampa que es donde está el comedor de las abuelitas que necesitan ayuda, ¿sí? Para desenvolverse, para comer, para bañarse. Después de esta área se pasa a la lavandería, una pequeña lavandería o una pequeña estantería en donde se guarda prácticamente la ropa. Al final de ese pasillo está la cocina. Giramos hacia la derecha y vemos el otro comedor, que es el área de los hombres que pueden ser atendidos por ellos mismos, y se baja otra siguiente rampa, se ve otra pequeña edificación donde es el cuarto de los varones. Es importante mencionar que por la parte de atrás de esta edificación de los dormitorios está una pequeña área de recreación que puede ver arbolitos y donde se pueden sentar los abuelitos ahí a disfrutar un poco del sol. Del otro lado del edificio de los dormitorios de los varones hay el pequeño estacionamiento que también desembarca o se desenvuelve por la parte de atrás de la iglesia. En el segundo piso del área donde están específicamente las mujeres, hay los dormitorios, que están divididos por diferentes secciones, que es específicamente para las mujeres. En el siguiente piso, que está prácticamente en intermedio, es el área del gimnasio. Esta área no se utiliza porque no tiene un profesional en específico para ser atendido. Luego, en la siguiente área, está una pequeña zona específica donde se podría decir que también es parte de la lavandería, que es donde cuelgan la ropa. Y en el siguiente piso del área de los varones también se encuentran los dormitorios. Es importante mencionar que las habitaciones están divididas por habitaciones múltiples o habitaciones individuales. En las habitaciones individuales solo está un abuelito, y específicamente si el abuelito trae que si los gaveteros, que si el escaparate, que si la cama, puede hacer esto, tiene disponibilidad de hacer esto. Es también importante destacar que cuenta también con sábanas propias, cobijas, baño, una pequeña área de recreación donde pueden sembrar sus maticas, lo que quieran. Y en las habitaciones múltiples existen camas clínicas. Estas son me parece que son para los que están más desvalidos, los abuelitos más desvalidos que necesitan estar acompañados por algún tipo de emergencia, que cuentan también con camas clínicas
en diferentes áreas y también cuenta con las pertenencias del adulto mayor en específico. Los programas sociales que maneja la institución, hasta donde nosotros pudimos indagar, no había ningún programa social. Permiten que las personas puedan venir, como en el caso de nosotros, estudiantes de psicología, a prestar un servicio, a acompañar a los abuelos, a darles orientación, a escucharlos, a saber más de ellos y de interesarse en sus vidas. También observamos que hay otras instituciones, como son colegios, que también llevan a los muchachos como servicio comunitario y pasan un tiempo con los abuelos. Pero un programa en sí como tal que mantenga cierto tiempo de eso, no lo vimos en ningún momento. No cuentan con un aporte de un psicólogo que esté constantemente ahí para que le preste ayuda tanto al personal como a las hermanas, como a los mismos abuelos que tienen que hacer ese trance en la vida de salir de sus ocupaciones diarias para ingresar a un lugar donde van a ser totalmente atendidos. Esa situación no la vimos. ¿De dónde se mantiene la casa hogar? La casa hogar se mantiene básicamente hay unos abuelos que están viviendo acá que ellos pagan una mensualidad por vivir ahí. Ese es uno de los aportes. Otro de los aportes es de los familiares que tienen a los abuelos convalecientes, llevan mercado, pagan el valor de la mensualidad que es tenerlos allá. Otro aporte sería el de los donativos que hacen las personas que llevan mercado por promesas o colaborar. Les llevan mercado, les llevan dinero, les dan comida, les dan cobijas. También notamos de unas personas que van allá y se encargan de coserle las cositas a los abuelos, las batas, las cobijas, las almohadas, todas esas cosas. Había una señora que se encargó de surcir todo este material para poder darle más vida y pueda tener los abuelos mayor cantidad de ropa, o por lo menos que le pueda durar unos días más. El propósito del mismo, o el propósito de este trabajo, era cumplir con la actividad de práctica social. Además de esto, pudimos entender cómo era la vida en este tipo de institutos, ya que algunos no tenemos ese tipo de experiencias. El primer día, básicamente, nos extendimos solamente a hacer la entrevista con alguna de las hermanas que nos atendió, Sor Marta en específico, que nos dijo cuántos abuelitos exactamente había en el hogar, su estructura, su historia, sus antecedentes, por qué estaba fundada la hermana, y después de eso nos tomamos el debido tiempo de conocer a cada uno de los abuelitos. Eso duró exactamente a extenderse como 2 o 3 semanas, en donde nos ganamos la confianza tanto del personal como de cada uno de los abuelitos. Es importante destacar que en nuestras horas específicas o en el día de la entrevista le hicimos el interrogativo a la hermana que en qué horario podíamos ir. Ya que se nos dificultaba un poco por lo del trabajo, decidimos, o prácticamente ella nos facilitó, de ir los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en la tarde de 3 a 5 y los lunes de 9 a 11 de la mañana. Nos decidimos por el horario de domingo y lunes, lo cual pues nos extendimos un poco más en las semanas de que debíamos ir. Además de esto, de ganarnos la confianza y de socializar mucho más con los abuelos y con el personal, decidimos ayudar un poco en los quehaceres que había en el hogar, ya que hay pocos trabajadores y hay muy pocos residentes en la misma casa. Nos propusimos a pasar un buen rato con los abuelos, hacerles aseo personal si era necesario, y a leerles o a jugar con ellos dominó, a extender en algunas actividades que ellos quisieran y a escuchar sus cuentos, que es lo que más necesitan los abuelos en esa etapa de su vida, que es lo que quieren contarle a todos. Una vez que pudimos socializar con el personal, observamos que ellos tienen también inconvenientes o tienen problemas que no han superado por el trabajo que viven diariamente. En el caso de una señora en específico, la señora Olivia, ella está encargada de servirle la comida a los abuelos. Ella nos expresa que en su vida ha tenido que enfrentar varias veces duelos, tanto familiares como personales, y a su vez de la misma casa hogar. Ella también consideraba que el hecho de trabajar en la casa hogar no le ha permitido tener que sanar esas heridas, que ella se siente deprimida. Eso nos permitió dar la charla a través del duelo y sus etapas y cómo superarlo. Esa charla ojalá les haya sido muy provechosa. Luego de eso, también al tratar con los abuelos, notamos que tenían diferentes patologías, entre
Entre las diferentes patologías que observamos, vimos personas con Alzheimer, ellos llevan una conversación hasta cierto punto y luego pues vuelven y repiten la misma conversación varias veces. Vimos personas con Parkinson, ¿sí? Esa enfermedad fue más notable porque su cuerpo pues se estremecía. Tenemos el caso de una señora que desde nuestro punto de vista podría ser esquizofrenia, porque la señora está acostada en la cama, empieza a gritar, se golpea, se ala el cabello, tiene como ciertos ataques que para el personal y para las personas que viven con ella es como un acto de malcriadez, lo ven ellos, porque así lo expresó una abuelita. Es que ella es muy malcriada, ella cuando se pone así tienen que venir a decirle que se controle, pero las personas como no tienen un psicólogo o un profesional que les explique qué es la enfermedad, cómo tratarla y cómo poder ayudar a la abuela, entonces para ellos es solamente eso, un acto de malcriadez, y no observan que puede haber una patología mayor que necesite de más cuidados. Fuera de eso también notamos enfermedades renales, enfermedades renales porque se orinaban constantemente, a lo mejor podría decirse infecciones. Hay abuelos que están bastante mal de los riñones, pero sus familiares pues no se aprontan a la casa para poder llevarlos al médico y crearles un tratamiento adecuado. Y las hermanas, por más que quisieran, entre los recursos que logran administrar, pues no pueden llevar un tratamiento tan costoso como es darles antibióticos hoy en día. Aunado a esto, es importante mencionar que los resultados fueron totalmente positivos, ya que al principio habían algunos abuelitos que eran muy retraídos, no querían hablar, no nos saludaban, y al pasar el tiempo pues ya fuimos socializando más, familiarizando más, incluso las actividades eran mucho más frecuentes, querían compartir en cada momento con nosotros, y una de esas facetas, por decirlo así, bueno, una de esas actividades donde se les leía, se paraba en cierto modo, en cierto párrafo del libro, y al siguiente día se continuaba. Algunos de los abuelitos pues tenían esa cuestión de retener, de no olvidar en qué párrafo exactamente iban, o sea que su estado anímico fue mejorando mientras socializaban con nosotros, y continuaron la lectura y era impresionante ver que recordaban ciertos puntos de la lectura. En Venezuela. Una de las recomendaciones sería ampliar el personal para crear turnos rotativos, ya que el personal es muy reducido en este hogar, y pues prácticamente hay cierto desinterés o cierta desatención por parte del personal, pero no es porque quieran, sino porque es falta del mismo y no pueden hacerse cargo pues de dos cosas a la vez. Incentivar la visita a los familiares, a los abuelos, porque se sienten como presos o muy solos en este lugar. Creo que más deberían hacer como actividades recreativas, tanto como para los familiares como para los abuelitos, para que no creen o no creen en su mente este ambiente de que estoy en una cárcel o estoy solo, porque creo que incentiva más a caer en cierto estado de depresión. Capacitación al personal para el día a día con los abuelos. ¿Qué pasa? Cuando las personas conocemos las enfermedades, las características y cómo manejarlas, se nos hace más fácil decirle a otra persona cómo superar o cómo poder reaccionar ante una situación. Esto es importante porque hay personas que, a pesar de que tienen conocimiento, no tienen un estudio adecuado. Tampoco estamos diciendo que un médico debería atender a un abuelo, pero sí es importante que sepa cómo ser un suplente de enfermera. Exacto, un suplente de enfermera que se encargue de apoyar al abuelo y de hacerle saber en qué etapa se encuentra. Por ejemplo, cuando tienen la etapa del Alzheimer, ellos dejan de comer porque se les olvida, porque creen que ya comieron, y entonces vendría la situación que se ve como agresiva, que es cuando yo les digo, pero coma, tiene que comer, y ellos no lo entienden, pero como ellos solamente lo ven como que es que el abuelo no quiere comer, más no entienden que es una enfermedad degenerativa que le está afectando su sistema, que hace que se le olvide que comió o que sienta que está lleno, donde en realidad no ha probado boca. También se tiene o se debería tener un psicólogo que se encargue de mediar o de hacer la transición en esta etapa, donde la persona llega, vive con el resto de abuelos, porque notamos que hay personas que, a pesar de que tienen edad de abuelo, todavía no están tan afectados, y ellos, al verse con otras personas que están más calladas, que tienen una enfermedad más constante, que tienen otras patologías, se sienten achacosos.
En realidad ellos creen sentirse enfermos y la idea es mantener su estabilidad mental para que no se vean afectados por otras enfermedades que básicamente serían como inducidas, porque tal vez no las están viviendo físicamente, pero su alrededor les hace creer que se están enfermando de esto. Entre las conclusiones que podemos dar, más atención al personal, para que estando el personal bien, considero desde mi punto de vista que los abuelos van a estar bien. Permitirles hacer que los parientes o las personas, los hijos, se vean más motivados a ver a sus padres. Hay casos un poco tristes, por así llamarlo, de hijos que viven en Barinas, que viven en Maracay, que viven en Bolívar y tienen padres en este lugar. En realidad la distancia es muy grande, no es algo que yo pueda decir yo el domingo bajo, lo veo, lo trato un rato, y esa distancia los hace a ellos sentirse solos. Entonces sería importante por lo menos regionalizar un poco, de manera de que las personas que están más cerca puedan obtener el beneficio de venir a ver a sus padres y no tener que viajar tantos días, hacer un gasto tan grande para venir a verlo por unas horas, que es lo que les permite a las hermanas ver a los abuelos. Sería muy bueno conseguir o que se prestara una ayuda psicológica, no necesariamente gratuita, porque pues hay cosas que hay que sustentar, pero sí que puedan por lo menos estar ahí para ayudar al abuelo, ayudar al personal y mediar entre ellos dos para las enfermedades que puedan presentarse. Incentivar más esto en el estudiantado. Realmente hay muchachos que no tienen conocimiento de cómo tratar a un abuelo, porque como en sus casas no lo vivieron, no lo tuvieron, no saben qué hacer. Entonces para ellos todo es una sensación nueva, como que uy, Dios mío, tengo que ir a ver a un viejito y qué me va a decir, y todo aquello. Sería como romper ese hielo para que las personas podamos compartir con estos abuelos. En el poco instante que nosotros tuvimos con ellos, su alegría o su forma de ser cambió, se vio el cambio. Y eso les ayuda a ellos muchísimo, tanto que te llegan a preguntar cuándo vas a volver o nos vas a seguir visitando, porque ellos, entre lo poco que están en esta realidad, se acuerdan de lo bonito que puedan vivir. Para no redundar mucho en el tema, mi conclusión vendría siendo un poco el apoyo de Mónica, mi compañera, en específico en que me incluyo en que no tuve la experiencia de tratar con un abuelito, ya que mi abuelito murió cuando estaba bastante pequeña. Me parece una experiencia única, vi cosas y emociones nuevas prácticamente. No sabía cómo expresar o cómo comportarme con los abuelitos, cómo tratarlos. Fue una experiencia gratamente positiva, tanto para ellos como para nosotros, y que en algún momento de nuestras vidas pues vamos a tener que utilizar estos conocimientos o estas experiencias en nuestra labor que nos vamos a desenvolver obviamente como psicólogos. Aunado a estas recomendaciones, a las recomendaciones que vimos anteriormente, me parece que se debe incentivar un poquito más o mucho más a los familiares, porque realmente existe ese interrogante de que ¿por qué no le dedicamos tiempo a la persona que nos dedicó en algún momento en específico su tiempo también, ¿no? Hay más que todo padres, familiares que necesitan nuestro apoyo, que a pesar de no tener el mismo tiempo que ahora se puede ver o en ese tiempo se podía ver, pues debemos, creo que, como hacer una agenda o sacar ese tiempito que se necesita para ellos en esta etapa de su vida. Me parece también que el personal o las hermanitas trabajan como pueden, ya visto cómo está visto el país como está. Me parece que trabajan con lo que pueden, a pesar de todo tratan de dar su apoyo incondicional a los abuelitos, que obviamente esta es su misión, pero trabajan prácticamente con las uñas, y eso también es importante destacar y darles el pequeño reconocimiento a ellos.
brought the whole world to wake you. Hola. Taught them all promises. ¿Ya juegas al fútbol? I made sure everyone dressed up. And we're ready with smiles and cupcakes and pies. And I rounded up all of your favorite towns and squeezed them through the front door of your house. 'Cause I'm giving you the daylight, I'm giving you the whole sky, and I'll make you tomorrow all the time. Yeah, I'll make you tomorrow all the time. I had the practices speeches, had the fox and cats wearing neatly polished hats, laid out 1,000,000 peaches, each one riper than the next, lined up for you to inspect. And I persuaded all of the orchestras to play your favorite song till you woke up. Valencia se coloca como decimosegundo a 4 del Barça, el Betis es noveno a 1 punto. I'm giving you the whole sky. Yeah, I'll make you tomorrow all the time. Yeah, I'll make you tomorrow all the time. I gathered all the penguins and the tigers from the zoos and borrowed the Mona Lisa from the Louvre. Hola. Buenas tardes. Ha venido un señor que se llama José Ana Aguirre. ¿José Aguirre? Sí. Sí, está en la 104. Por ahí, por favor. Gracias. De nada. Papá. Hola, hija. ¿Por qué no me has dicho nada? Te dejé una nota. Una nota. Igual tenía que haberte llamado. Anda, papá, vamos a hablar. Papá, ¿tú estás bien? Claro. En serio, papá. Yo siento no dedicarte todo el tiempo que quisiera, pero es que entre los niños y el trabajo yo... ¿No estás a gusto en casa? Pero, hija, si soy yo el que tendría que pediros perdón por todo el trastorno que os estoy causando. ¿Pero qué trastorno, papá? Estoy ya mayor y torpe. Y la verdad es que sin tu madre estoy un poco perdido. A veces creo que ya no sirvo para casi nada. Siento ser una carga en lugar de una ayuda. ¿Una carga? ¿Pero por qué? Pero, papá, ¿tú crees que mi marido o que mis hijos no son una carga para mí? ¿O que yo no soy una carga para ellos? Bueno, hija, pero no es lo mismo. Papá, yo creo que tú no eres consciente de lo mucho que te necesitamos. Hija. ¿Recuerdas que el otro día Marcos no quería hacer la función del colegio? Uh-huh. Estuve un mes dándole la murga y ni caso. Y al final lo hizo porque tú hablaste con él. Sin presionarle, sin darle lecciones. Simplemente le escuchaste. ¿Y sabes por qué Marta me pregunta todos los días si ya es miércoles? Porque es el día en el que el abuelo va a recoger el alcohol. Bueno, hija, no. ¿Y sabes por qué no he mandado a paseo a la cuñada más insoportable del mundo? Porque veo cómo la tratas. Y que contigo se vuelve agradable, incluso simpática. Reconozco que tiene un carácter fuerte, pero piensa lo difícil que ha sido su vida. ¿Lo ves?
Tú eres capaz de ver lo bueno de cada uno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué nos juntamos todos en marzo cuando es prácticamente imposible que nos juntemos en Navidades? Porque es el cumpleaños del abuelo. Tú consigues que sea fácil querer estar juntos. Que seamos más familia. Dices que no sirves para casi nada, papá, pero te aseguro que te necesitamos para casi todo. Hija, Anda, coge la maleta, que nos vamos a casa. ¿qué maleta? Y quítate de la cabeza lo de venirte a vivir a una residencia. ¿Conoces a mi amigo Aitor? Hola, ¿qué tal? Quería prestarle unos libros porque desde que murió mamá no he podido venir a visitarle. Por cierto, ¿puedes venir la semana que viene a comer? Claro que puedo, papá. Cause I'm giving you the day.